¿Cuántas veces has escuchado que cuando hay dos judíos hablando de un tema, hay 5 opiniones? Yo creo que esta parte es común en estos tiempos, lo hemos sabido, pero ya hablando de las escrituras, de la Biblia hebrea, hay un caso donde hay dos fuentes diferentes. En este caso, Ezequiel está refutando un punto que hablan los deuteronomistas. Recuerden que son 4 fuentes: eloístas, yavistas, los sacerdotes y los deuteronomistas. Vamos a ver hoy en este día que Ezequiel refuta 2 veces un punto, y es un tema importante que manejan los deuteronomistas. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710 y como te dije al principio, vamos a manejar o a estudiar más bien juntos un tema que es interesante, que le hemos llamado Ezequiel refuta 2 veces. Para esto necesitamos nosotros comenzar recordar más que nada cuándo se escribió la Torah. Desde ahí vamos a comenzar. Lo hemos dicho una y otra vez, pero es posible que tú seas un visitante o es la primera vez que llegas a este canal. Entonces no está por demás que nosotros lo podamos repasar. La Torah se escribió en el siglo VII, entre el siglo VII y el siglo V antes de la era común, y se empezó con el libro de Deuteronomio. Y el propósito era, todo esto es siglo VII y siglo V antes de la era cristiana, y el propósito era transmitir un mensaje teológico con un enfoque monoteísta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Torá, pues es un mensaje teológico con un enfoque monoteísta, y toda la Biblia hebrea, aunque pensemos que está hablando del mismo tema, no es así. Tenemos que ver las diferentes etapas que ha pasado lo que es el pueblo de Israel. Para esto, vamos a ver que hemos marcado un eje para que nosotros podamos comprender las escrituras, qué es lo que nos están diciendo. Entonces nosotros necesitamos partir de lo que es el exilio en Babilonia, antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Y pues bueno, como ves aquí en la pantalla, estamos viendo algunos libros de la Biblia hebrea, en dónde están, en dónde se ubican, por el personaje, el que escribió esa, vamos a llamar esa carta. Y por ejemplo, del libro de Deuteronomio, pues voy a mencionar los que son antes del exilio, ya para no estar diciendo antes del exilio. Antes del exilio está Deuteronomio, Jeremías, Miqueas, el primer Isaías. Recordemos que Isaías está en 3 partes y luego los unieron, ¿sí? Los dos, el Isaías original es el primero, del capítulo 1 al 39. Entonces está el primer Isaías, Oseas, Amós, Sofonías, Habacuc y Nahum. Todos ellos se consideran antes del exilio de Babilonia, por el tiempo que ellos escribieron. Durante el exilio tenemos tres profetas importantes, que viene siendo Ezequiel, que ahora sí que fue durante el exilio su ministerio, lo más fuerte de Ezequiel. Y luego tenemos al segundo Isaías. El segundo Isaías del capítulo 40 al 55. El segundo Isaías, él lo escribió durante el exilio. El segundo Isaías es el que más habla directo del monoteísmo, es el que más tiene acerca del monoteísmo. Después tenemos al profeta Abdías. Ahora, después del exilio tenemos varios libros ya
considerados como el Génesis, Éxodo, Levítico y Números. También está Isaías, está Joel, está Zacarías, Malaquías, Daniel y Job. Todos ellos son después del exilio. Ahora, cada uno, hablando de los exilios, antes, durante y después, tienen un mensaje diferente. Entonces, para eso nosotros tenemos que estarnos enfocando en qué tiempo estaban para comprender el mensaje que tienen. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que los deuteronomistas escribieron? Si nosotros nos damos cuenta, es Deuteronomio 5, 7 al 8, y el versículo 7 y 8 dice: no tengas otros dioses además de mí. También se puede traducir: no tengas otros dioses junto a mí. ¿Por qué? Porque antes en los templos que había en diferentes lugares, tenían como una especie de un montículo, un pedestal, donde ponían a Yahvé, y a un lado más chiquito ponían a Asherah. Siempre era el consorte. Así era antes del exilio, así lo veían. Bueno. Y luego dice el 8: no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ahora, aquí está hablando de idolatría. Entonces dice: no tengas otros dioses. Chequen ustedes que el versículo 7 de Deuteronomio 5 está hablando de enoteísmo o monolatría. Significa que aquí está hablando, en este punto, está hablando Yahvé y está diciendo: yo no quiero que haya otros dioses. Significa que reconocen los escritores de Deuteronomio, o los deuteronomistas, reconocen que hay otros dioses aparte de Yahvé. ¿Ok? Entonces eso es un enoteísmo, no es un monoteísmo puro. Entonces tenemos que ir viendo cómo nos está diciendo la escritura, el cómo fue escrito. Deuteronomio 5:9 dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, aquí estamos viendo algo importante. Yo, Yahvé, yo soy un Dios celoso. O sea, yo no quiero que te inclines ante otros dioses. Una vez más, ni los adores, la idolatría. O sea, está reconociendo que hay otros dioses. Esto es enoteísmo. Dice: cuando los padres son malvados y me odian, y aquí está el meollo del asunto. Dice: yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, esta parte que está hablando y el contexto de estos versículos nos habla precisamente lo que es la idolatría. Pero también reconocen que hay otros dioses y que si los padres adoran a otros dioses, las consecuencias de ese pecado va a ser hasta la cuarta generación. Entonces aquí es donde viene el asunto. Versículo 10 del capítulo 5 de Deuteronomio dice: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces aquí ya está hablando de mostrar el amor a 1000 generaciones si sus padres se portan bien, caminan bien delante de Dios. O sea, no son idólatras. Va a haber una bendición. Dice: si cumplen mis mandamientos. Por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, está hablando de los padres, ese es el contexto. Les muestro mi amor por 1000 generaciones. Ahora, esa es la cuestión. Cuando nosotros estamos viendo de que va a haber una bendición por 1000 generaciones, cuando los padres ahora sí que honraron a Dios, al Dios eterno, entonces hay una bendición. 1000 generaciones es lo que los escritores de Deuteronomio o los deuteronomistas nos están mandando este mensaje. Ahora, hay una parte en Deuteronomio 5:9, precisamente, lo que acabamos de leer, dice: no te inclines ante ellos ni los adores, yo, Yahvé, soy tu Dios, yo soy un Dios celoso, y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, esta parte que vamos a reflexionar ahora sí que en este momento, nos está mostrando que el pecado de los padres trae un castigo hasta la cuarta generación de los hijos. O sea, hay consecuencias por el pecado de los padres
Y pues esto es la perspectiva o el mensaje que los deuteronomistas nos están dando. Recordemos que el libro de Deuteronomio fue el primero que se escribió en el siglo VII. Entonces, esto se relaciona precisamente con lo que dos profetas nos están mostrando, nos están hablando acerca de las uvas agrias. Ese proverbio antiguo está relacionado precisamente de las uvas agrias, donde los hijos sufren las consecuencias de los pecados de los padres. Hemos escuchado en otras ocasiones, en diferentes etapas, por decir, se maneja esto, por decir, el Deuteronomio 5:9, lo relacionan precisamente con la iniquidad de los padres que pueden traer consecuencias en los hijos. Pero aquí viene una situación. ¿Qué es lo que debemos observar? Lo que es la iniquidad o las consecuencias de un pecado, la iniquidad y pecado no viene siendo lo mismo, pero si esa herencia, por decir así, ese gusto de hacer algo malo, si el papá le gustaba asesinar personas y también el nieto tiene esa inclinación, pues ahora sí que esa herencia viene ya en los hijos. Entonces, si él practica todo eso, pues por supuesto que va a haber una consecuencia, pero cada quien va a pagar por su pecado. Pero aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. Cuando estamos hablando de este refrán o de este proverbio de las uvas agrias, que el papá come las uvas, pero a los hijos se les destemplan los dientes, pues vamos a analizarlo. Miren, ahora sí que los padres cometen los pecados, hacen un pecado, y ese pecado trae consecuencias en los hijos, ¿ok? Y dice que hasta la cuarta generación. Ahora, aquí Jeremías 31, 27 al 30, lo repito, Jeremías 31, 27 al 30, como está en la pantalla, y Ezequiel 18, 1 al 4. Quiero decirte que el profeta Jeremías es un profeta del preexilio, y Ezequiel es un profeta durante el exilio. Ok, entonces estamos viendo que ambos están manejando precisamente lo que es el mensaje de las uvas agrias. Ahorita en este momento no vamos a estudiar Jeremías 31 todo, que tiene un mensaje muy interesante. En su momento, si el Eterno lo permite, lo vamos a estudiar. Pero ahorita estamos enfocados en este refrán que está hablando del pecado de los padres y que eso trae consecuencia en los hijos. Ahora, Ezequiel 18, en 1 al 4, que nos está hablando de este refrán, pues bueno, estamos viendo pues el efecto de las consecuencias. Dice, el efecto de que si los padres cometen el pecado, va a haber consecuencias. Pero ¿qué es lo que piensa realmente Ezequiel? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Y yo quiero que lo veamos, y si tienes ahí tu Biblia, dice ahí Ezequiel, precisamente, vamos a verlo, el capítulo 18, dice de esta manera, del 1 al 4, como lo vamos a estudiar en este momento. Dice, Yahvé me dirigió la palabra. Dice, ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? O sea, aquí estamos, dice, Yahvé me dirigió la palabra. O sea, aquí el que está hablando es el Eterno, de acuerdo al profeta. Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, Yahvé omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Entonces, la persona que peque morirá. Ahora, aquí está, el profeta está hablando en el nombre de Dios. Los deuteronomistas nos están mostrando lo que conocemos como las 10 palabras, o más, ahora sí que más conocido, lo que son los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces está hablando aquí, dice, ya no más. Aquí cada quien va a pagar por lo suyo. Ya no va a haber que si el padre hace algo va a haber consecuencias. Ahora aquí estamos viendo que el profeta se dice, estoy hablando en el nombre del Yud, Het, Bat, Hei, en el nombre de Hashem, en el nombre de Yahvé, de Yahweh. Está hablando del rey, en el nombre del rey del universo. ¿Ok?
te está diciendo eso, ya no más. Ya no más. Es decir, si Jeremías, también Jeremías habla de esto, los deuteronomistas en el siglo 7 hablan de esta cuestión de las consecuencias de los padres hacia los hijos. Aquí Jeremías en el exilio en Babilonia dice, ya no más. Y lo digo en el nombre del Rey del Universo. O sea, el Rey del Universo está diciendo, ya no más. Cada quien va a pagar lo suyo. Ya no hay consecuencia, que el padre le deja esa consecuencia o ese castigo. Ahora sí que los hijos paguen por los pecados de los padres. Dice, ya no más. Entonces, Jeremías también de la misma manera, Jeremías 31, 27 al 30, está hablando, vamos a leerlo para que, pues ahora sí que estamos estudiando juntos. Jeremías 31. Dice, vienen días, afirma Yahvé, en que la simiente de los hombres y los animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Está hablando de los dos grupos, de los dos reinos. Así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también haré de vigilarlos para construir y plantar, afirma Yahvé. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, el que coma uvas agrias, se le destemplarán los dientes. Es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. Entonces, aquí estamos viendo ya dos profetas que nos están diciendo, cada quien va a pagar las consecuencias de sus propios pecados. Ya no es lo que está diciendo Deuteronomio 5, que fue el primer libro que se escribió, que posteriormente, ya en el siglo V, Éxodo lo volvió a repetir de la misma forma. Pero aquí, ¿por qué digo que Ezequiel le está refutando dos veces? Pues bueno, lo refuta primeramente en el capítulo 18 del mismo Ezequiel, pero también lo refuta posteriormente en el capítulo, precisamente, Ezequiel lo refuta en el capítulo 30, si no me equivoco, y ahorita se los acabo de poner, es el 33. Déjenme checar y corroborar, ¿sí? Es el capítulo 33. Bien, entonces ya está tomando forma esto. Capítulo 18 y capítulo 33, de esta manera, Ezequiel está refutando de que no, cada quien va a pagar por lo suyo. Así lo dice Yahvé, ¿ok? Como diciendo, no ni discutas. Aquí lo dice y así va a ser. Punto y se acabó. Bueno, seguimos avanzando. Entonces ya quedamos en esta pantalla donde vemos una persona que come las uvas. Entonces si a esa persona se le van a destemplar, ya no se lo va a pasar de acuerdo al refrán. Entonces Deuteronomio 24, 16 está conectado precisamente con el Segunda de Reyes 14, 5 y 6. Lo repito, aquí está en la pantalla. Entonces dice el versículo 16 de Deuteronomio 24. No se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Es decir, cada quien va a dar, ahora sí que va a sufrir las consecuencias de su propio pecado. Y precisamente en Segunda de Reyes 14, 5 y 6 es un caso donde un rey no trae juicio a los hijos. Sus padres fueron unos malvados, pero no trajo juicio de muerte a sus hijos. Y aplicó lo que dice Deuteronomio 24, 16. Es decir, aquí ya en Deuteronomio capítulo 5 habla de la consecuencia, ¿sí? Pero después de lo que estudiamos del 7 al 10, capítulo 5, pero ahora aquí mismo en Deuteronomio 24, 16 dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni la muerte de los hijos por la culpa de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces esto es interesante. Ya nos está hablando aquí, ya está tomando forma, en el mismo libro, al final está dando esta corrección de alguna forma. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros para que tengamos vida? O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo entonces? Y esa es una pregunta que es lo que vamos a estar estudiando juntos, porque platicando con algunas personas de la audiencia, hay una confusión. Digo, vamos a estudiar lo que son las escrituras hebreas, nada más, para ver qué es el mensaje.
y ver en qué momento, antes del exilio, después del exilio, como hemos hablado, y qué es lo que está mostrándonos, ¿ok? La misma escritura nos va a ir dando las pautas. Capítulo 18 de Ezequiel, del 1 al 32, ahora sí que todo el capítulo, y Ezequiel 33, del 1 al 20, sobre todo el versículo 18, que ahorita lo vamos a leer, nos está diciendo, en pocas palabras, la persona que esté pecando o que haya pecado va a morir. Hasta este punto está confirmando, cada quien va a pagar por sus pecados. Va a morir, habla de una muerte. No nos especifica si es una muerte después de la muerte o si es una, pues así como nos los está mostrando, es una muerte en vida. O sea, no va a tener larga vida, va a morir, ¿sí? Bien, ahora dice la pregunta, ¿quién vivirá? Buena pregunta. Ahora, ¿quién va a vivir? Y pues nos dice, el que practica justicia. Es decir, el profeta nos está dando las respuestas. Es como si nosotros les estuviéramos haciendo una entrevista. Entonces, oye Ezequiel, porque es el que más estamos ahorita estudiando. Ezequiel, estamos en una entrevista para Ministerio 710 y queremos hacerte esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios para que tengamos vida? Entonces Ezequiel nos contesta, pues mira, lo que Dios me ha mostrado y lo que me dijo, que toda persona que peque, esa va a morir. Ah, sí, así de directo. Ay, así de directo. Ah, bueno. Entonces, ¿quién va a vivir? Y aquí el mismo Ezequiel nos está dando la respuesta. Dice, mira, el que practica justicia, ese es el que va a morir. Entonces, vamos a verlo en Ezequiel precisamente, Ezequiel 18, versículos 5 y 9, y luego nos vamos al 33. 18, 5 y 9, dice, vamos a ponerlo aquí para tener más rápido. Qué entrevista con este Ezequiel, ¿verdad? Con el profeta. 5 al 9. Dice, ¿quién es justo? Dice, quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, es decir, adorando a Asherá y todo, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de menstruación. No oprime a nadie ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Estamos hablando de justicia y bondad. No presta dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Número 9. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa. Y ciertamente vivirá, lo afirma Yahvé omnipotente. O sea, aquí ya está hablando en nombre del Eterno, y en pocas palabras y en conclusión, el que practica justicia y bondad, el que ayuda al prójimo, el que es imparcial, en fin, todo lo que acabo de leer, en pocas palabras y resumen, el que practica justicia y verdad. Vamos a ver qué dice mismo Ezequiel, capítulo 33, en esta pregunta que le hicimos en la entrevista. 33, 14 al 16 dice de esta manera. Aquí está. En cambio, si le digo al malvado, morirás. Pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. ¡Wow! Es decir, aquí el profeta está diciendo a un malandrín, a un malandrín, le dice, vas a morir por tus pecados, por todo lo malo que has hecho, vas a morir. Entonces el malvado dice, yo no quiero morir. Entonces hace teshuvá, se arrepiente y empieza a hacer todo lo contrario de lo malo, empieza a ayudar a la gente, a practicar justicia y bondad. Y empieza a someterse a Dios, a obedecer esos preceptos de justicia y bondad para hacer buenas obras, que esos son los mandamientos que vemos en la Biblia hebrea. Entonces empieza a practicar, en pocas palabras, a practicar justicia y bondad y se humilla ante Dios. Entonces dice, esa persona pues va a ser perdonada, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha practicado
justicia y bondad, se arrepintió a tiempo, hizo techubá, buscó a Dios, se puso en paz con Él. Entonces, aquí dice, esa persona va a tener vida, porque lo acabamos de leer. Al final dice el 16, y devuelve lo que tomó de prenda, versículo 15, y obedece los preceptos, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Esto es tremendo. Esto está muy bueno. ¿Por qué? Si el malandrín se arrepiente y empieza y hace teshuvá y se pone en paz con Dios y empieza a practicar todo lo bueno, las buenas obras, dice que el Padre lo va a perdonar, le va a dar vida, es decir, ese perdón. Y dice, y todos los pecados que hizo anteriormente no se le tomará en cuenta ninguno. Y recordemos que aquí Ezequiel está hablando en nombre de Dios, en nombre del Eterno. ¿Ok? Está hablando a nombre de Él. Entonces, si un malandrín se arrepiente y cambia su conducta y empieza a practicar justicia y bondad, dice ahí, no se le tomará ninguno de sus pecados que hizo antes. Pero es que mató a 1000 personas. ¿Y? Es que hizo esto. ¿Y? Pero hizo tantas cosas. ¿Y? El Rey del Universo dice, yo lo perdono todo. ¿Por qué? Porque esa persona hizo teshuvá. Porque esa persona se puso en paz conmigo. Porque esa persona se ha comprometido a caminar haciendo buenas obras. Entonces el Padre perdona. Ojo. ¿El Padre qué? Eso. Perdona. Perdona. Ok. Bien. Entonces, ya estamos en la entrevista con Ezequiel y Ezequiel 2 veces refuta lo que dice precisamente hasta la 4ª generación de Deuteronomio 5. Entonces seguimos estudiando esto juntos, que es Ezequiel precisamente. Vamos a estudiar ahorita Ezequiel 18, 14 al 18. Lo vamos a leer juntos. ¿Ok? Espero que tengas ahí tu Biblia para que lo leamos juntos y estemos meditando. ¿Qué es lo que dice los profetas antes y después del exilio? Qué interesante está, ¿verdad? Bastante interesante, bastante interesante. Entonces vamos a ver Ezequiel. Regresamos otra vez a Ezequiel. Y dice Ezequiel 18 al 14, perdón, 14 al 18, no vamos a leer para atrás. 14 al 18, dice, ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. Y aquí está hablando de que si su padre es un malandrín, pero él no lo hace, pues bueno, vamos a ver qué más nos dice. Pues no participa de los banquetes idólatras del cerro, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento, viste al desnudo, versículo 17, se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece, dice, un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo, que hizo todo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Entonces ya estamos viendo aquí la información que nos está dando Ezequiel, precisamente 18, 14 al 18. Si el padre practica injusticia, entonces, pero su hijo no sigue esos pasos de su padre, entonces el hijo no tiene por qué morir por lo que hizo su padre, sino que el hijo va a tener vida porque el hijo está practicando justicia y bondad. Entonces el que peque morirá. Cada quien va a pagar por lo que hizo. Ezequiel 18:24 nos está mostrando, Ezequiel 18:24, si el justo deja de practicar justicia para hacer lo malo y no se arrepiente, dice, morirá a causa de su infidelidad y de su pecado. Ahora, este es el punto. Si el malandrín que hizo muchísimas cosas, miles de cosas malas, pero se arrepiente, hace teshuvá, se pone en paz con Dios, se compromete y obedece los mandamientos para hacer buenas obras, todo eso, y tiene un corazón humilde ante Dios, dice que Dios lo perdona y nunca más se va a acordar
de todos esos miles de pecados que hizo. Nunca más se va a acordar. Chequen el dato, ahora el contraste. Pero si un justo que estaba practicando justicia y bondad y de repente deja de practicar la justicia y bondad y empieza a hacer todo lo malo, malo, empieza a practicar la maldad, dice, ese justo va a morir si no se arrepiente, y todo lo bueno que hizo antes no se le va a tomar en cuenta. No se le va a tomar en cuenta. Simplemente de ahí en adelante, si él practicó justicia, bueno, pues hasta ese punto, pero a partir de ese momento que empezó a practicar la maldad, dice, todo lo bueno que hizo no se toma en cuenta. Como acabo de decir hace un momento, si el malo, todo lo malo que hizo, pero se arrepiente y se pone en paz con el Eterno, todo lo malo no se le toma en cuenta ya. Haz de cuenta que ya cuando lo perdona el Padre lo ve como si nunca hubiera pecado. Así nos ve el Padre cuando tú y yo nos arrepentimos con un corazón humilde y nos comprometemos a obedecerle, nos comprometemos a hacer buenas obras, nos comprometemos a hacer lo correcto, a caminar en justicia y bondad. Él nunca más se va a acordar de los pecados porque Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Es de acuerdo a lo que acabamos de leer. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Y los sacrificios para expiar los pecados? Entonces, ¿eso cómo está? Si ahorita lo que acabamos de hablar, que Dios habló a través de Ezequiel, está hablando en nombre de Dios y está diciendo, si tú haces esto, yo te voy a perdonar y nunca más me voy a acordar de tus pecados. Y no está hablando de qué tamaños de pecados, simplemente dice pecados. Está hablando de justicia y bondad si no practicamos eso. Y bueno, entonces, en los sacrificios para expiar los pecados, ¿cuándo aparecieron? Yo quiero decirte que eso fue por los sacerdotes levitas. Esos fueron agregados ya después del exilio, cuando estuvieron escribiendo sobre todo el libro de Levítico. El libro de Levítico es el libro sacerdotal. Entonces, en el libro de Levítico, por ejemplo, por decir unos capítulos para que tú lo puedas corroborar, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 16 de Levítico, y tú puedes checar todo el libro de Levítico. Ahí aparecen los pecados de expiación de una manera ya más concreta, ya más lo muestran. Entonces, ¿quién fue lo que sacó? Los sacerdotes. Ellos fueron los que lo pusieron en Levítico. Recordemos que estos libros ya se escribieron casi ya al final del exilio, ya en el tiempo en el periodo de los persas, ¿ok? Bien, cuando se trae el sacrificio, quiero que reflexiones conmigo en esto. Mire, imaginémonos, cuando estaban ahí en el templo, sobre todo el segundo templo, después del exilio, imagínate que traen y pues me porté mal y traigo mi oveja para que Dios me perdone. Bien, entonces trae su oveja y trae pero no se arrepintió de corazón porque todavía está haciendo lo malo, ¿ok? Todavía después de eso sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio? ¿De qué sirvió ese sacrificio? Y puedo decir, pues de nada, porque realmente su corazón no cambió, sino siguió haciendo lo malo. Ahora, entonces, Dios está pidiendo sacrificio en sí para perdonarnos, ¿sí? Si Ezequiel nos está mostrando algo diferente, ¿ok? Nos está mostrando que nosotros hagamos teshuvá y que ahora sí que practiquemos, nos comprometamos con el Padre a hacer lo bueno, a practicar lo correcto, a someternos a Él totalmente. Entonces eso es lo que dice Ezequiel, y de alguna manera es también Jeremías. Son dos profetas, y te quiero decir que son 4 profetas que hablan lo mismo, ¿ok? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio? ¿Ok? Ese es un punto interesante que debemos reflexionar. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio? Y es lo que estamos ahorita pensando. Dice, bueno, si lleva el sacrificio, pues aquí está mi animalito y todo, y como los sacerdotes estipularon, que para este pecado tienes que traer esto, que para este pecado tienes que traer el otro, que no, ese es un pecado, tienes que traer un toro, cosas así, ¿no? Entonces los sacerdotes pusieron todo lo que son sacrificios de animales para expiar los pecados.
Ahora, y antes en el preexilio, ¿qué es lo que hacían? Sí había sacrificios de animales, pero era por expiación de pecado. Es bueno que lo analices. Ahora, ¿realmente Dios pide sacrificios por un pecado o por los pecados? ¿Dios pide un sacrificio por el pecado de los seres humanos? ¿Lo está pidiendo? Y yo creo que, yo les dije en un principio, cuando hay dos judíos hablando de un tema, hay 3 o 4 opiniones diferentes. Yo quiero decirte que aquí hay, por lo menos hay 4 profetas que hablan de lo mismo, que están de acuerdo y que no están coincidiendo con los sacerdotes. 4 profetas que hablan lo mismo. Y los 4 dicen, Dios me ha dicho. Así habla, así dice el Yahvé, y ¡pum!, sueltan el oráculo. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Y los sacerdotes? Los sacerdotes, ellos marcaron en los pecados de expiación, este pecado es así, así, y ellos marcaron toda una lista, todo organizado en ese aspecto. Repito la pregunta que está en la pantalla. ¿Realmente Dios pide un sacrificio por el pecado? Bueno, es lo que estamos estudiando juntos. Hablando del templo, el templo, cuando ya empezó a estar en servicio, que fue aproximadamente en el año 515 antes de la era cristiana, y luego vemos que fue destruido en el año 70 de esta era cristiana, en todo ese lapso del 515 antes de la era cristiana hasta el 70 después de, hubo sacrificios de expiación. Ahora, antes del 515, ¿qué pasó ahí? Y después del año 70 que fue destruido el templo, ¿qué pasó ahí? Ya no hay sacrificios. Aquí viene el punto. Aquí algunos me pueden decir, bueno, es que ya Yeshua murió por todos los pecados. ¿Realmente Dios pidió ese sacrificio? Es decir, estamos reflexionando juntos, nada más, de acuerdo a la Biblia hebrea. La Biblia cristiana, la ideología cristiana, la teología cristiana, ahorita no la vamos a tocar, la vamos a respetar. ¿Estamos? ¿Ok? No estamos aquí para atacar a nadie, no, estamos reflexionando las escrituras nada más. ¿Ok? Estamos reflexionando, haciéndonos preguntas. Cuando nos hacemos preguntas es motivo para investigar, buscar. ¿Qué dice la misma Biblia hebrea? Entonces la pregunta es esta. Si del 515 al 70 hubo sacrificios de acuerdo lo estipulado por los sacerdotes, ahora vamos con los profetas. Quiero decirte que los profetas y los sacerdotes muchas veces no coincidían, como que no encajaban, como que no fluían en sus ideologías de los sacerdotes, aunque algunos profetas eran levitas, eran de los mismos sacerdotes, algunos profetas, pero no todos coincidían. Ahorita lo vamos a ver, pero aquí viene el asunto. Los profetas están hablando en el nombre del Rey del Universo, ¿ok? No pierdas de vista eso. Entonces, la pregunta también es esta. ¿Cómo hacemos preguntas, verdad? Bueno, de eso se trata este estudio que estamos haciendo juntos. Preguntas. ¿Qué pasó con todas las personas del mundo entero que vivieron antes del año 515, antes de la era cristiana? ¿Qué pasó con todos ellos? De acuerdo al judaísmo, recuerden que casi llevamos 6.000 años de que la humanidad existe. De acuerdo al judaísmo. No significa que es correcto, ¿ok? No significa, porque las pruebas arqueológicas nos han mostrado, con los huesos humanos que se han encontrado, que hay una existencia humana de hace más de 12.000, 30.000, 60.000 años. Tan solo en Galilea, ya les he dicho, encontraron un pedazo de cráneo, 2 dientes, hicieron la prueba del carbono, y ahí en Galilea, esos huesos dieron una edad aproximadamente de 60.000 años. Ahora yo pregunto,
Si ya había seres humanos de hace 60,000 años, que hay más, hay de más años, más viejos, pero no vamos a hablar tanto ahorita de eso, pero pensemos 60,000 años por las pruebas que hay en Galilea. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? ¿Tuvieron alguna oportunidad para vivir? ¿Cómo visualizaban a Dios? A ellos de alguna manera, en sus dibujos que nos dejaron, representaban a lo que ellos creían. ¿Sí? Como Göbekli Tepe, ahí en Turquía, tenían un templo que una antigüedad de 12,000 años, es uno de los templos más antiguos. Entonces, todos esos personajes, ¿qué creían? ¿Cómo veían a Dios? ¿Cómo lo llamaban? Porque ellos también pensaban en un Dios supremo, en alguien que era el rey del universo. ¿Cómo lo llamaban? Entonces, si estamos hablando que del 515 al 70, que fue la duración del templo, del segundo templo, pero ya con las ordenanzas que los sacerdotes pusieron de los sacrificios de expiación, la pregunta es, ¿qué pasó con toda esa gente? Y el mismo Ezequiel nos contesta, de alguna forma, Ezequiel 18:32, hablando de parte de Dios, diciendo, yo no quiero que nadie muera. O sea, que nadie caiga en la muerte. O sea, yo no quiero que nadie muera. Entonces, ¿cuál es, de acuerdo a lo que Ezequiel nos está diciendo, qué hay en el corazón de nuestro Padre Eterno? Él no quiere que nadie muera. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con todas estas personas antes del 515? ¿Qué pasó con toda la humanidad que existió hace 60,000 años? Bueno, son preguntas, ¿ok? Lo que sí estamos conscientes es que hay un supremo rey de todo el universo, es el único Dios, ¿sí? Esa es mi convicción. Hay un solo Dios, único, para toda la humanidad que lo busque. No es para un grupo, no, es para todos, para toda la humanidad. Pues yo pienso que cuando el Eterno hizo la humanidad, toda la humanidad es para Él. ¿Ok? No hay exclusividad, es para Él solamente. Y algo que yo estoy convencido es, el supremo rey de todo el universo es el único Dios para toda la humanidad que le busque con todo su corazón. Y como hemos platicado en muchas ocasiones, en cada periodo, cada tiempo que ha pasado, ¿sí? En cada era, la humanidad de alguna forma ha buscado al supremo rey. Le ha llamado con algunos nombres que así me lo imaginaron y le llamaron. Por ejemplo, los de Babilonia, cuando se dirigían al supremo rey del universo, le llamaban Marduk. Y pues así diferentes culturas, estamos hablando de algo ya más cercano, hace 5,000 años, pero hace más de 10, 15, 20,000 años, ¿cómo le llamaban al rey del universo? Porque el rey del universo siempre ha existido, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. ¿Ok? Entonces, toda esa humanidad, ¿cómo le llamó? Él es el rey. Es el único Dios. Y no hay más. Es el único Dios. Y ahora sí que es el único Dios para toda la humanidad que le busque. Porque toda la tierra está llena de humanidad, está llena de humanos. Y todos esos humanos le pertenecemos a Dios, al Rey del universo. Pero Él se deja encontrar del que lo busca de corazón. Y de alguna manera Ezequiel nos está dando las pautas. Aunque Él está dirigiéndose a un pueblo llamado Israel. ¿Ok? En ese momento. Porque ahí estaba. ¿Ok? Ahora, Ezequiel 18, 30 al 32, vamos a leerlo. Por tanto, cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta, lo afirma Yahvé omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Es decir, hacer obras malas, hacer lo incorrecto trae ruina, no se te olvide. Bueno, también que no se me olvide, vamos a decirlo, que no se nos olvide, que hacer lo malo trae ruina.
Punto y se acabó. Si yo hago lo malo en mi matrimonio, voy a traer ruina a mi matrimonio. Qué fácil está de aplicarlo. Si yo no hago lo correcto en mi matrimonio, si yo no hago lo correcto en la relación con mis hijos, si yo no hago lo correcto en la relación con otras personas, voy a traer ruina a mi vida. O voy a traer ruina al matrimonio, o voy a traer ruina, si es con relación a los hijos, voy a traer ruina en la familia. ¿Te das cuenta? Porque pecado es hacer lo incorrecto, o sea, no practicamos justicia y bondad. ¿Qué es hacer lo correcto? Hacer justicia y bondad. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, el versículo 30, arrepiéntete y apártate de todas tus maldades para que el pecado no traiga o no acarree la ruina. Y esto es práctico, lo debemos de comprender. Entonces, cuando un matrimonio está en ruina, es porque dejaron de hacer lo correcto, ya sea el marido, o la mujer, o los dos. Entonces dice aquí Ezequiel, si no practican justicia y bondad, entonces están practicando pecado. Ese pecado les va a traer ruina. ¿Ok? Bien. Ezequiel 18:31 dice, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos, de un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? ¿Por qué habrás de morir? Entonces, esta parte es interesante que nosotros lo comprendamos, ¿sí? Que el pecado trae ruina y muerte. Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma Yahvé omnipotente. La palabra convertirse es precisamente Teshuvá, regresar al Padre, pedirle perdón, ponerme en paz con Él. Entonces la pregunta es, como dice ahí, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta. Bueno, las respuestas son sencillas, por todo lo que hemos platicado. 18:30 de Ezequiel dice, el pecado trae ruina a tu vida. Punto y se acabó, no hay más. Trae ruina. ¿Sí? En esta vida que estamos viviendo vamos a vivirla bien, pero el pecado trae ruina. Ezequiel 18:31 al 32 y Ezequiel 33:14 al 16, que ya lo leímos, dice, abandona la maldad y haz Teshuvá. O sea, el pecado trae ruina. Entonces, abandona la maldad. Deja de estar haciendo lo malo. Deja de hacer injusticia, de hacer lo incorrecto. Ya deja eso. Haz Teshuvá, regresa al Padre. Ponte en paz con Él, pídele perdón, sométete a Él. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo. Y precisamente Job, que es un libro post-exilio, más o menos por el año 300 se escribió aproximadamente. Entonces dice, ponte en paz con Dios, sométete a Él y la prosperidad regresará a ti. ¿Te acuerdas de la ruina? ¿Qué es lo que trae el pecado? Ruina. Pero si yo me pongo en paz con el Eterno, pido perdón, me someto a Él, entonces dice, va a regresar la prosperidad otra vez a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a todo. Va a regresar, pero debo de hacer Teshuvá, debo de ponerme en paz con el Rey del universo. ¿Verdad que está sencillo lo que nos está mostrando la Escritura? Ahora, Dios no te pide sacrificios para ponerte en paz con Él. Ojo, yo no lo digo, lo dice la Escritura. Dios no te pide sacrificios para ponerte en paz con Él. Tan solo Isaías, capítulo 1, 10 al 20, Miqueas 6, del 6 al 8, ahí van dos profetas que son pre-exilio. Deuteronomio 10, 16, también es pre-exilio. Y Jeremías 4:4, otro profeta del pre-exilio. Te das cuenta que son 4 del pre-exilio contra un grupo sacerdote después del exilio. Estamos hablando 4 contra 1. ¿Ok? Y todavía no, y me faltó Ezequiel.
Ezequiel habla, y serían entonces es Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, 4 profetas, y Deuteronomio en esa parte del capítulo 10-16 habla de la circuncisión del corazón, de quitar toda esa maldad, hablando de la comparación de la circuncisión física del hombre. Habla del corazón, habla del interior, y está diciendo: circuncida tu corazón, porque la maldad viene de ahí. Quita toda esa maldad, córtala ya, haz un pacto con el Eterno. Ojo, cuando yo voy como dice Job, ¿te acuerdas de Job 22-21? Cuando dice sométete a él, es porque estás haciendo un pacto y un compromiso de ya no hacer lo malo. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Cuál es el pacto que uno como ser humano quiere hacer? De ese compromiso es cortar la maldad y no hacerla más. Y precisamente Jeremías es lo que está hablando, 4:4, de lo que Dios está esperando de nosotros es que ya dejemos de hacer lo malo, ¿ok? De cortar de nuestro corazón lo malo. Y yo quiero terminar con estos 5 consejos que los profetas nos dejaron, ¿ok? Para toda la humanidad. 5 consejos. Haz teshuvá. ¿Qué significa teshuvá? Regresa al Padre, pídele perdón, regresa con un corazón arrepentido. Teshuvá, en el hebreo, regresar. Dejar de hacer lo malo y regresar al Padre. Ponte en paz con Él, pídele perdón, confiesa tus pecados. Arrepiéntete de todo eso y dile: yo hice esto, pero me arrepiento. Por favor, perdóname. Y luego haz un compromiso, número 3, de obedecerle. De obedecer, de someterte a Él para hacer lo correcto. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? La Torá vienen muchísimas instrucciones para hacer lo correcto. Hagamos eso, estudiemos la Torá y ahí vienen muchos consejos. En pocas palabras, hagamos lo correcto. ¿Qué significa? Practiquemos justicia y bondad siempre. Bien, entonces hacer lo correcto es practicar justicia y bondad. Y algo que el Padre quiere que tú y yo tengamos es un corazón humilde, un corazón sencillo ante Él, porque el Padre rechaza a los soberbios, rechaza gente orgullosa. El Padre quiere que tú y yo seamos humildes ante Él. Si podemos ser humildes ante el Eterno, podemos ser humildes ante nuestro prójimo en la manera que lo tratamos. Cuando una persona trata mal a su prójimo, es orgullo. Y eso para Dios no le agrada. Eso es incorrecto. Pues bueno, esa era la pregunta que ya contestaron los profetas en los escritos que acabamos de leer. Y si te faltó alguno, regresa al video, el audio, y vuélvelo a estudiar y reflexiona en eso. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Pero sí es muy importante que cuando leas la Biblia hebrea sepas cómo se escribió, quién la escribió, en qué tiempo se escribió y cuál es el mensaje que están mandando, porque eso nos va a ayudar a comprenderla más fácil. Espero que esta sencilla enseñanza te haya servido. Recuerda, hoy estudiamos exclusivamente la Biblia hebrea, no nos metimos más en otros asuntos, para que de aquí esto te ayude a reflexionar realmente cuál es el mensaje que la Biblia hebrea nos está transmitiendo. Pues bueno, que nuestro Padre Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia. Que nuestro Padre alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Gracias por acompañarme en esta enseñanza, y si nuestro Padre Eterno nos permite, estaremos estudiando otros temas. Y síguenos en Facebook, Amor por la Verdad, en nuestro blog, ministerio710.blogspot.com. Síguenos en iVoox como Ministerio 710, en Apple Podcasts y también en Spotify como Ministerio 710. Síguenos en todos esos lados. En Instagram, ernestorosas.m710. Síguenos y mantente en contacto con nosotros. Y suscríbete, no lo dejes de hacer, y comparte las enseñanzas que tenemos en este canal. Te mandamos un fuerte abrazo. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, conocido como la Bella Airosa. Aquí estamos para servirte. Muchas bendiciones. Shalom.